La multitud gritaba una sola palabra. Probablemente ya la escuchaste en una canción, en un servicio religioso, en una película, pero lo que esa palabra significaba en ese contexto específico, con 2 millones de peregrinos cargados de expectativas revolucionarias, con Roma vigilando desde lo alto de las murallas, no era un elogio, era una petición de guerra. Hosana significaba, sálvanos ahora. Y el hombre que recibía ese grito entró a la ciudad montado en un animal de paz. Para entender lo que ocurrió ese domingo por la mañana, primero necesitas entender la ciudad. No la Jerusalén de las postales, de las guías turísticas, de los documentales con música de fondo suave. La Jerusalén real de aquel día era una olla a presión a punto de explotar, y explotaba cada año en esa misma semana, exactamente en esa misma época. Estamos alrededor del año 30 después de Cristo. La fecha exacta es debatida entre historiadores, pero el contexto es preciso. Es la semana de la Pascua judía, el Festival de Pesaj, la celebración más importante del calendario religioso del pueblo hebreo. Y Pesaj no era solo espiritualidad, era política, era memoria de liberación, era la conmemoración anual de un pueblo que había sido esclavo en Egipto y había sido liberado por un Dios que hizo lo imposible. En un país ocupado por Roma, esa conmemoración anual cargaba un peso que los romanos conocían muy bien y temían. La ocupación romana de Judea había comenzado décadas antes, bajo el general Pompeyo, y desde entonces la relación entre el poder imperial y el pueblo judío era una danza permanente entre sumisión forzada y revuelta puntual. Poncio Pilato era el 5º prefecto romano de Judea desde que la región había sido convertida en provincia en el año 6 después de Cristo. Había asumido el cargo en el año 26 después de Cristo, y su historial con la población judía era de confrontación constante. Había intentado instalar escudos con inscripciones romanas en Jerusalén, provocando una crisis diplomática que llegó hasta el emperador Tiberio en Roma, y había usado el dinero del tesoro del templo para financiar un acueducto, generando protestas violentas que sofocó con soldados disfrazados de civiles entre la multitud. Ese era el hombre que llegaba por la puerta oeste aquella mañana. Considera la escala de lo que estás a punto de acompañar. Jerusalén tenía, en días normales, una población estimada de entre 30 y 40 mil habitantes. En los días previos a la Pascua, ese número se disparaba. Peregrinos llegaban de toda Judea, de Galilea, de Siria, de Egipto, de Babilonia, de Roma. Historiadores como el general romano Flavio Josefo, que documentó la destrucción de Jerusalén 40 años después, registró cifras que aún impresionan. Durante la Pascua del año 70 después de Cristo, más de 1 millón de personas estaban dentro y alrededor de la ciudad. Para la época de Jesús, las estimaciones varían entre 1 y 2 millones de peregrinos concentrados en un espacio comparable al centro de una ciudad pequeña. 1 y 2 millones de personas en un área de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. En el calor de abril, con la tensión política al límite, y cada vez que llegaba la Pascua, el gobernador romano sabía exactamente qué hacer. Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, no vivía en Jerusalén todo el año. Su residencia oficial estaba en Cesarea Marítima, en el litoral mediterráneo, a más de 100 kilómetros de distancia. Pero en las semanas de los grandes festivales religiosos, Pilato se desplazaba personalmente a Jerusalén con refuerzo de tropas. La razón era simple y brutal: prevenir levantamientos. Y aquí está el detalle que la mayoría de los relatos sobre el Domingo de Ramos no menciona. En el exacto mismo día en que Jesús bajaba del Monte de los Olivos por el lado este de la ciudad, Poncio Pilato entraba por otra puerta, en el lado oeste, con caballería, con escudos metálicos, con estandartes dorados del ejército romano,
con cientos de soldados marchando en formación. Dos desfiles entrando a la misma ciudad, ante el mismo pueblo, al mismo tiempo. El teólogo americano Marcus Borg y el historiador John Dominic Crossan documentaron esta coincidencia en detalle y cambia completamente la lectura del evento. Jesús no entró en una ciudad receptiva y tranquila, entró en una ciudad ya en estado de alerta máximo, con el poder imperial instalándose por el lado opuesto. La guarnición romana permanente de Jerusalén estaba en la fortaleza Antonia, construida por Herodes el Grande, directamente adyacente al templo en su esquina noroeste. Desde allí, los soldados podían bajar en minutos a cualquier punto sensible y observar el patio del templo directamente. En días normales, la guarnición tenía algunos cientos de soldados. Durante la Pascua, con los refuerzos traídos por Pilato desde Cesarea, el número subía a varios miles. Cada líder popular que atraía multitudes era vigilado, y Jesús había sido vigilado desde hacía tiempo. Ahora necesitas entender quién era Jesús en ese momento específico, no como figura teológica atemporal, sino como persona histórica dentro de una semana histórica. En las semanas anteriores al Domingo de Ramos, algo había ocurrido en Betania, una aldea a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, que había llenado la región de rumores. El Evangelio de Juan dedica el capítulo 11 entero a ese evento, la resurrección de Lázaro, un hombre que había estado muerto por 4 días, cuyo cuerpo ya estaba en descomposición, según el propio texto bíblico, había sido llamado a salir del sepulcro por Jesús, y había salido. Juan capítulo 12 registra la consecuencia directa. Cuando la gran multitud de los judíos supo que Jesús estaba en Betania, vino no solo por él, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Eso no es narrativa piadosa, es cronología política. El liderazgo religioso de Jerusalén ya había decidido formalmente que Jesús tenía que morir. Y ahora Lázaro, la prueba viva de su problema, también estaba en la lista. El resurgimiento de Lázaro había generado un problema específico para el Sanedrín, el Consejo Religioso Supremo que gobernaba los asuntos judíos internos bajo supervisión romana. En el capítulo 11 de Juan, versículos 47 al 50, la reunión de emergencia del Sanedrín tras la resurrección de Lázaro está documentada con una lógica fría. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar sagrado y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás cerró el debate con una conclusión pragmática. Les conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El liderazgo religioso temía que un movimiento popular en torno a Jesús provocara una intervención militar romana, y con ella el fin de sus propios privilegios dentro del sistema. Salvar la nación, en el razonamiento de Caifás, significaba eliminar al hombre que se había vuelto demasiado grande para ser ignorado. Cuando Jesús decide subir a Jerusalén esa semana, sube a una ciudad que ya ha tomado una decisión sobre él. Juan capítulo 11, versículo 53. Así que desde ese día acordaron matarlo. Jesús lo sabe, los discípulos lo saben. Tomás, en el versículo 16 del mismo capítulo, había dicho explícitamente: vayamos también nosotros para morir con él. No es un grupo de turistas emocionados llegando a una festividad religiosa. Es un grupo que sabe que camina hacia una trampa y va de todos modos. El viaje comienza en Betania, en el lado este del Monte de los Olivos. Jesús y sus discípulos llevaban allí algunos días, hospedados en casa de Marta, María y el recién resucitado Lázaro.
y es allí donde él da las primeras instrucciones que convertirían ese domingo en una declaración cuidadosamente calculada. Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 6, describe la escena con una precisión que ha intrigado a generaciones de comentaristas bíblicos. Jesús envía a 2 discípulos a la aldea de Betfagé, una pequeña comunidad en el camino entre Betania y Jerusalén, con instrucciones específicas. Encontrarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice algo, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Los discípulos fueron, encontraron el pollino exactamente como él había dicho, y cuando los dueños preguntaron qué estaban haciendo, la respuesta funcionó exactamente como estaba previsto. La escena tiene una extrañeza deliberada, como si un acuerdo ya hubiera sido hecho de antemano, o como si Jesús supiera exactamente lo que encontraría allí. Pero ¿por qué un pollino? Específicamente un animal que nunca había sido montado. La respuesta está en un texto escrito 520 años antes por un profeta llamado Zacarías, en un período en que Jerusalén estaba siendo reconstruida tras la destrucción babilónica. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Cada detalle estaba especificado. El rey, la entrada, la ciudad, el animal, y la palabra que lo resumía todo, humilde. En hebreo, ani. No solo modesto, pobre, despojado, sin recursos. Un rey sin ejército. Cualquier judío alfabetizado reconocía ese pasaje. Los escribas lo sabían de memoria. Los fariseos citaban a Zacarías en sus debates. La multitud que crecía a lo largo del camino descendente del Monte de los Olivos estaba mirando una cita viva de una profecía que todos conocían y reaccionando en consecuencia. Pero había una capa más en esa fecha específica que pocos perciben. El Domingo de Ramos cae en el 10º día del mes de Nisán, según el calendario hebreo, y el 10º de Nisán tenía un significado específico en la ley de Moisés, registrado en Éxodo capítulo 12. Era el día en que cada familia debía seleccionar y apartar el cordero que sería sacrificado 4 días después, el día 14 de Nisán, en la celebración de la Pascua. Mientras Jesús entraba en Jerusalén, aclamado por las multitudes, miles de familias alrededor de la ciudad estaban seleccionando sus corderos. Era el día de la selección del Cordero de Dios, y él estaba entrando por la puerta este. El camino bajaba desde la cima del Monte de los Olivos en dirección al Valle del Cedrón, y luego subía hasta las puertas de Jerusalén. Desde el punto más alto del Monte de los Olivos, alrededor de 818 metros de altitud, ligeramente más alto que la colina del templo, la ciudad entera se abre frente a ti como un mapa tridimensional. El templo de Herodes, con su plataforma de piedras monumentales cubiertas de cal blanca y oro, estaba directamente frente a él, resplandeciendo bajo la luz de la mañana de abril. Las paredes externas de la plataforma tenían 21 metros de altura, y la plataforma entera se extendía por 400 metros de largo por 300 metros de ancho, la mayor estructura religiosa del mundo antiguo. La distancia desde la cima del Monte de los Olivos hasta la puerta este del templo es de aproximadamente 1 kilómetro en línea recta. Lo suficientemente cerca para ver los detalles, lo suficientemente lejos para que la escala entera se revele de una vez. Y fue en ese punto específico donde algo que normalmente se omite en las recreaciones del Domingo de Ramos ocurrió. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44 registra: Cuando Jesús se acercó y vio la ciudad, lloró sobre ella. El verbo griego usado por Lucas es klaio,
llanto audible, con sollozos, no lágrimas silenciosas. Y en medio de ese llanto hizo una declaración que historiadores y arqueólogos documentaron como profecía de precisión desconcertante. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y te estrecharán por todas partes. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 40 años después, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito sitió Jerusalén exactamente como fue descrito. Construyó un muro de contención alrededor de toda la ciudad para impedir la fuga. Destruyó el templo de Herodes, demolió las murallas y mató a un estimado de 1.100.000 habitantes dentro de la ciudad sitiada. La descripción de Lucas sobre lo que Jesús vio y dijo en ese punto específico del descenso es tan precisa que estudiosos seculares debatieron durante décadas si el texto fue escrito antes o después del evento, porque la correspondencia con lo que ocurrió es demasiado detallada para ser genérica. Pero volvamos al camino. Mientras la comitiva bajaba del Monte de los Olivos, la multitud comenzaba a formarse a ambos lados. Juan, capítulo 12, registra dos grupos distintos: los que ya estaban con Jesús, venidos de Betania, y los que salían de Jerusalén a su encuentro, atraídos por la noticia que había llegado antes. Lázaro estaba vivo, y el hombre que lo había resucitado estaba llegando. La confluencia de esas dos multitudes en el camino descendente creó el espectáculo que describen los evangelios. Lo que necesitas entender sobre los ramos de palma es que no eran decoración festiva ingenua. En hebreo, los ramos de palma se llaman lulav, y su uso en procesiones tenía un significado político establecido en la memoria colectiva judía. 1 siglo y medio antes, cuando los macabeos recuperaron Jerusalén de manos del rey Seleucida Antíoco Epífanes, el hombre que había profanado el templo con sacrificios a Zeus. El pueblo había entrado en Jerusalén cargando exactamente esos ramos, cantando los mismos salmos. Era el símbolo de la liberación nacional, de la victoria militar, de la reconquista de la ciudad sagrada. Cuando la multitud agitaba ramos de palma ante Jesús, no estaba expresando solo alegría religiosa. Estaba haciendo una declaración política que cualquier soldado romano a la vista reconocía de inmediato. Y las aclamaciones que acompañaban los ramos lo hacían todo aún más explícito. Mateo capítulo 21, versículo 9. Y las multitudes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Dos frases, dos problemas para Roma. Hijo de David era un título mesiánico específico, una referencia al heredero legítimo del trono de Israel, la persona que debía sentarse en el lugar de David y gobernar la nación. Llamar a Jesús Hijo de David en voz alta, en una procesión pública, en la semana de Pascua, a las puertas de Jerusalén, era una declaración de realeza que desafiaba directamente la ocupación romana. Y Hosana, necesitas entender lo que esa palabra realmente era, porque la mayoría de las personas que la usan hoy no lo saben. Hosana no era una exclamación de alabanza. Era una interjección de súplica urgente. Viene del hebreo Hoshana, que significa literalmente «salva, por favor» o «salva ahora». La frase completa era una cita directa del Salmo 118, versículo 25. «Oh Señor, sálvanos ahora. Oh Señor, danos prosperidad ahora». Era la oración del pueblo que esperaba liberación, en voz alta, en público, para un hombre que entraba a la ciudad montado en un pollino. Era un grito de desesperación colectiva vestido de celebración. Los fariseos que estaban en la multitud entendieron perfectamente lo que estaba ocurriendo y entendieron el peligro.
Lucas capítulo 19, versículo 39. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Su preocupación no era litúrgica, era política. Una procesión mesiánica pública, con títulos reales, con aclamaciones de liberación, en una ciudad repleta por 2 millones de peregrinos eufóricos y con guarniciones romanas en alerta. Era una chispa en un granero lleno de heno. La respuesta de Jesús, registrada en el versículo 40, es una de las frases más densas de los evangelios. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La procesión continuó bajando, cruzó el valle del Cedrón, subió hasta las puertas de la ciudad y entró en Jerusalén. Mateo describe el efecto. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? El verbo que Mateo usa para se conmovió es eseiste, del cual proviene la palabra sismo. La ciudad tembló. La multitud que venía con Jesús respondía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, directo al templo, y lo que hizo a continuación es tan decisivo como la entrada misma. Marcos capítulo 11, versículos 15 al 17, describe la escena. Vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para entender el impacto de esa acción, necesitas entender la estructura económica del templo de Herodes en ese período. El templo no era solo un lugar de culto, era el centro financiero más importante de toda la región. Los impuestos cobrados a los peregrinos, el cambio de monedas romanas, que llevaban la imagen del César impresa, considerada idólatra para uso religioso, por monedas del templo, la venta de animales para el sacrificio. Todo eso generaba ingresos extraordinarios. Los escribas de la época estimaban que el templo recaudaba más de 700 kilogramos de oro al año solo en tributos religiosos. El cambio de monedas era especialmente lucrativo y explotador. Los peregrinos que llegaban de otras regiones traían monedas romanas con la efigie del emperador, que no podían usarse para pagar el impuesto anual del templo, exigido en siclos de Tiro. Los cambistas cobraban tasas de cambio elevadas, y los peregrinos no tenían alternativa. Los vendedores de palomas, el animal de sacrificio accesible para los pobres, según lo prescrito en Levítico capítulo 12, también operaban con precios inflados dentro del recinto, porque los animales traídos desde fuera frecuentemente eran rechazados por defectos en la inspección sacerdotal, obligando a comprar los animales aprobados que se vendían dentro del propio templo. El sistema estaba organizado para maximizar la extracción de dinero de personas sin alternativa, y el liderazgo sacerdotal que controlaba ese sistema, principalmente la familia del sumo sacerdote Anás y su yerno Caifás, tenía interés directo en mantener ese mercado. La expulsión de los comerciantes no era solo un gesto de indignación religiosa, era un ataque económico y político al establishment más poderoso de Jerusalén. No por casualidad, fue inmediatamente después de ese episodio que Marcos registra en el capítulo 11, versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, porque toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Había, por tanto, al menos 2 grupos distintos intentando procesar lo que había ocurrido ese domingo. Los romanos, que habían visto una procesión de características mesiánicas entrar por la puerta este, mientras su gobernador entraba por la puerta oeste.
Y el liderazgo religioso judío, que había visto a un profeta popular expulsar físicamente su lucrativo sistema comercial del patio del templo y recibir ovaciones de la multitud mientras lo hacía. Para ambos grupos, el cálculo era simple. Ese hombre era un problema que tenía que resolverse antes del fin de semana. En los días siguientes al Domingo de Ramos, Jesús continuó enseñando en el templo diariamente. Mateo capítulo 21. Al capítulo 23 documenta una serie de confrontaciones verbales con fariseos, herodianos, saduceos y escribas que ponían a prueba a Jesús con preguntas trampa sobre el pago de impuestos a Roma, sobre la resurrección, sobre el mandamiento más grande, y él respondía a cada trampa de una manera que dejaba a sus interlocutores sin respuesta y a la multitud en silencio. Lucas, capítulo 21, versículo 38. Y todo el pueblo venía a él de mañana para oírle en el templo. El lunes, Jesús maldijo una higuera en el camino de Betania a Jerusalén, un gesto simbólico que Marcos capítulo 11 registra en dos momentos, con el árbol seco a la mañana siguiente, y volvió al templo para seguir enseñando. El martes, los enfrentamientos con el liderazgo religioso se intensificaron. Jesús pronunció la parábola de los labradores malvados, tan explícitamente dirigida al liderazgo religioso que Mateo registra en el capítulo 21, versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. La tensión había llegado al punto en que ya no había pretexto de debate teológico neutro. Eran dos bandos conscientes de un conflicto que tendría que resolverse antes del fin de semana. El miércoles es el día sobre el que los evangelios registran menos. Es en esa ventana que Judas Iscariote, según los relatos, fue a los principales sacerdotes y negoció los términos de la traición: 30 piezas de plata, el precio de un esclavo según el código mosaico. El jueves, Jesús celebró la última cena con sus discípulos en un aposento alto en Jerusalén, probablemente alquilado a través de arreglos preparados con antelación, de la misma manera en que había preparado el pollino. Y en la madrugada del jueves al viernes fue arrestado en el huerto de Getsemaní, exactamente al pie del Monte de los Olivos, a pocos metros del camino que había bajado entre aclamaciones 4 días antes. La paradoja de esas últimas horas públicas de Jesús en Jerusalén es desconcertante si te detienes a calcularla. Estaba enseñando diariamente en el templo, el lugar exacto donde sus enemigos más poderosos tenían su base de operaciones. Estaba atrayendo multitudes mientras las autoridades tramaban su arresto. Estaba protegido temporalmente por la misma popularidad que lo hacía peligroso. Arrestar a Jesús en público durante la Pascua, con 2 millones de peregrinos alrededor, era una operación que podría detonar exactamente el levantamiento que Roma temía. La solución que encontraron, un arresto nocturno, lejos de las multitudes, con la ayuda de alguien del círculo íntimo, era la única estrategia que evitaba el caos. Pero esa estrategia también revelaba algo sobre la naturaleza del problema que Jesús representaba. Era demasiado popular para ser eliminado a plena luz del día y tenía que ser removido en la oscuridad para que el sistema siguiera funcionando. Pero eso pertenece a los días que siguieron. Lo que importa en este momento es lo que quedó registrado sobre ese domingo específico y lo que representaba dentro del contexto más amplio de una semana que ninguno de los participantes olvidaría. Ni los que aclamaron, ni los que planeaban la muerte, ni los que vigilaban desde las murallas con lanzas en mano. Hay un dato que ninguno de los 4 evangelios menciona explícitamente, pero que las fuentes históricas sobre Jerusalén hacen inevitable. La gran mayoría de las personas que gritaban «Hosana»
Ese domingo no estaba entre los que exigirían la crucifixión el viernes. Jerusalén tenía 2 millones de peregrinos durante esa semana. La reunión en el pretorio de Pilato, donde la multitud eligió a Barrabás, era un evento que cabía en un patio, un grupo de algunos cientos de personas, no millones. Los evangelios no describen un cambio de opinión psicológico colectivo en el que el mismo pueblo cambió de parecer en 5 días. Describen 2 grupos diferentes. La masa popular que había aclamado a Jesús y seguía yendo al templo a escucharlo por la mañana, y la clientela específica del establishment religioso que compareció al juicio de madrugada y presionó a Pilato. Esa distinción no aparece en las recreaciones populares del Domingo de Ramos, pero está en el texto. Hay un detalle en el relato de Juan que resume algo esencial sobre la naturaleza de ese evento. Juan capítulo 12, versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. El propio relato admite que los participantes directos no comprendieron completamente lo que estaban viviendo mientras lo vivían. La comprensión llegó después, con distancia, con la capacidad de ver el patrón completo, no solo el detalle del momento. Lo que es extraordinario en la entrada triunfal no es solo la aclamación, es la densidad de capas simultáneas que convergen en ese único punto, la profecía de Zacarías cumplida en detalle, el 10º de Nisán, la procesión mesiánica con sus símbolos de liberación nacional, la llegada simultánea de Pilato con fuerza militar, la expulsión inmediata de los comerciantes del templo, el llanto sobre la ciudad con una predicción que se cumpliría 40 años después. Cada elemento refuerza al otro. Todo ocurre al mismo tiempo, en la misma semana, en la misma ciudad, en torno a la misma figura. Y en el centro de todo eso, un hombre sobre un pollino que nunca había sido montado, bajando una colina entre 2 multitudes que no sabían exactamente quién era él, pero sentían con la fuerza colectiva de siglos de expectativa que había llegado el momento de algo que lo cambiaría todo. En un mundo donde el poder se medía en caballos de guerra, armaduras de bronce y legiones organizadas, la elección del animal no fue un accidente ni una humildad performativa, era una cita directa. Cualquier judío alfabetizado reconocía Zacarías 9, versículo 9, la profecía del rey que entra en paz montado en un asno. Jesús no solo estaba cumpliendo una escritura, estaba haciendo una declaración pública en código que toda la élite religiosa y cualquier romano culto presente podía decodificar. El tipo de reino que él representaba no operaba bajo las reglas del poder que ellos conocían. 2000 años después, el debate sobre lo que exactamente ese hombre pretendía con esa entrada todavía no ha sido cerrado. Lo que la historia confirma es que ninguna entrada antes ni después generó tanto impacto duradero con tan poco aparato militar.